De nuevo, buenas tardes, de nuevo en directo en Tinku Economía, en Tinku Televisión, y vamos con el primero de nuestros invitados. Con él vamos a hablar de seguridad. Es Jebrael Abou Ascar Molina, es doctor en Relaciones Internacionales, Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos en el área de Asuntos Militares, es investigador y consultor geopolítico. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de Comercio Internacional en la Fundación de la propia Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas tardes, Jebrael. Bienvenido al programa y sé que acabas de llegar de Barcelona. Encantado de que estés aquí con nosotros, es un privilegio. Encantado. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Felicita al programa por los interesantes temas que tratáis y un verdadero honor que contéis conmigo y ojalá este sea el principio de una larga amistad. Sin duda, Jebrael, sin duda. Vamos a ver, me gustaría introducir un poco el porqué de esta entrevista, ¿no? Hace poco más de un mes, quizá el tiempo pasa muy deprisa, quizá un poco más, la Comisión Europea recomendó a todos los ciudadanos contar con un kit de supervivencia. Yo la verdad es que después de estar en algunos foros con diplomáticos de Centro Europa, sí que es cierto que detecté cierto temor en toda la parte centroeuropea de la propia ciudadanía, ¿no? Pero no dejas de considerar esto casi como una frivolidad, ¿no? Pero luego, con motivo del apagón que hemos tenido en la península ibérica, en España, Portugal y el sur de Francia en las últimas semanas, hace escasamente 3 semanas, te hace pensar un poco lo vulnerables que llegamos a ser, ¿no? Entonces, yo le quiero preguntar, entramos fuertes en la entrevista, yo le quiero preguntar a Jebrael, ¿no? ¿Podemos sentirnos seguros los ciudadanos europeos? O sea, ¿cuáles son las principales amenazas que nos acechan y de qué tipo son? Vale. A grosso modo, los ciudadanos europeos sí podemos sentirnos seguros. Creo que es muy importante no dejarnos caer en el catastrofismo, ni dejarnos tampoco sucumbir por lo que es la demagogia. Efectivamente, como siempre en la historia, hay momentos un poquito más críticos. Europa vive un momento bueno, creo que en general todo sigue avanzando, pero lo que sí que es verdad que existen una serie de amenazas. Insisto, no hay que dejarse llevar por el catastrofismo, pero tampoco relajarse. Bien. Efectivamente, hay algunas amenazas que suponen, no voy a decir quizá una amenaza existencial, pero sí a la integridad de la Unión Europea. En primer lugar, tenemos un conflicto en el Oriente Europeo. Y en segundo lugar, parece que se avecina el impacto de una crisis comercial, perdón, una crisis relacionada a la guerra comercial. Esto ha puesto en evidencia una serie de vulnerabilidades intrínsecas del sistema europeo. Podemos hacer un análisis, un poco así, a grosso modo general, de amenazas exteriores y amenazas interiores, que son de urgida solución. Bien. En cuanto a las amenazas exteriores, la primera, por supuesto, que hemos estado debatiendo mucho en los medios de comunicación, es los temas de seguridad y defensa. Europa adolece históricamente un déficit de seguridad y defensa. Esto es casi desde el fin de la Guerra Fría. Los europeos nos hemos relajado mucho y hemos dependido excesivamente de terceros actores, Estados Unidos y la OTAN. Hasta entonces nos hemos, digamos, cobijado en el paraguas de los dos grandes hermanos mayores, pero hemos desatendido una serie de amenazas que están allí. Bien. La Comisión Europea se ha puesto en marcha para trabajar en ello. En este momento está elaborando un plan descrito como el Libro Blanco para la Seguridad Europea, que básicamente consiste en una hoja de ruta para el rearme de los países de la Unión. Esto no significa comprar armas y armas y armas. No, se trata de desarrollarlas, diseñarlas y fabricarlas en suelo europeo con patentes europeas. Estas patentes europeas, dentro de lo que es la industria de defensa, se conocen como la autoridad de diseño. Es decir, es una patente con fines comerciales. Por lo tanto, es mucho más complejo que el hecho de comprar armas y armas y armas, sino que detrás hay todo un aparato industrial, tecnológico y de capital humano que se tiene que poner en marcha por nuestra propia protección.
En cuanto a la segunda vertiente de las amenazas exteriores, sin ninguna duda es la pérdida de capital europeo, de competitividad a nivel internacional. Es evidente, en los últimos 25 años Europa ha perdido competitividad en el mercado internacional. Muy fácil. Hay una serie de dinámicas internacionales, el contexto de la globalización y especialmente el auge de Asia Oriental, concretamente China. Entonces, esto se entiende, pero no quiere decir que nos relajemos y digamos, bueno, como es una dinámica internacional, pues nos dedicamos a otra cosa. No, la Unión Europea ya ha pensado en esto, la Comisión Europea ha encargado a Mario Draghi, que fue primer ministro de Italia, también presidente del Banco Central Europeo, básicamente fue el salvador del euro durante la crisis económica. Sin duda. Y el señor Draghi ha elaborado un informe de análisis cuáles son las vulnerabilidades que nos está afectando en la Unión Europea. Según el informe Draghi 2024, hay 3 áreas de acción en las que la Unión Europea tiene que trabajar seriamente, insisto, sin llevarnos las manos a la cabeza, con la calma, pero hay que trabajar para mejorar el sistema. En la primera área de acción es la brecha tecnológica respecto a Estados Unidos y China. La Unión Europea, Europa, se ha relajado en los últimos años. A nivel de desarrollo tecnológico, estamos muy por detrás de Estados Unidos y China. Y en buena medida, o en parte sin querer, esto se debe a las barreras burocráticas y a la excesiva, digamos, administración, legalidad, es decir, papeleo sobre el desarrollo de tecnología digital y especialmente inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. La puedes coger, la puedes comprar, la puedes diseñar y las puedes disfrutar. Correcto, pero hay que trabajar en ello. ¿Bien? Por lo tanto, sería interesante, no digo ya eliminar de facto, sino arreglarlo para fomentar el desarrollo tecnológico y sobre todo sacar beneficio tecnológico industrial desde nuestras empresas. La segunda área de acción que considera el señor Draghi para mejorar la competitividad de la Unión Europea es la descarbonización con la competitividad. ¿Qué quiero decir con esto? La transición energética es un hecho, evidente. No se puede obviar ni ignorar. El quid de la cuestión, lo que se trata es de desarrollar la tecnología verde sin necesidad de tener que castigar al desarrollo económico. ¿Qué es lo que ha ocurrido quizás en los últimos 6 años? ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, no tienes que coger uno por otro, sino lo que propone el informe Draghi es combinar sinérgicamente las dos corrientes para potenciar la competitividad europea y especialmente el desarrollo de patentes europeas para lograr esa transición energética europea. Y la tercera línea de acción, como he mencionado antes, es el déficit en el gasto de seguridad y defensa. Remito otra vez esto, porque esto es histórico. Ya en la era Clinton, Estados Unidos, ya advertía al presidente de aquel entonces, en los años 90, que era don José María Aznar, que España adolecía un déficit en defensa. Estamos hablando de 30 años. Sí. El déficit de defensa de España, en vez de he ido para abajo, o sea, en vez de mejorarlo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. No puede ser. En el caso de España, somos un país de 580.000 kilómetros cuadrados, somos un país intercontinental, porque estamos en 2 continentes, y es decir, tiene unas necesidades de seguridad y defensa muy superiores a las que tenemos actualmente. Por lo tanto, hay que ponerse a trabajar, mejorar la competitividad y especialmente reforzar el rol de las empresas nacionales y locales. Pues la verdad es que has hecho una síntesis muy buena en el sentido de que, bueno, no hemos de relajarnos, tampoco hemos de alarmarnos, pero hemos de empezar a trabajar en lo que ha estado descuidado durante muchos años, ¿no? Bien, hay 2 conflictos. Tú lo has mencionado uno, que es... Y los tenemos a pocas horas de avión, ¿eh? Los tenemos a pocas horas de avión, sí, según en qué país estés, que son el conflicto de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio. ¿Tú crees que Ucrania, la paz en Ucrania está cerca? ¿Y cómo ves a Rusia como una amenaza? Vale, partimos por Rusia. Rusia, como una amenaza quizá a lo que es la paz mundial y el statu quo global, quizá me atrevería a aseverar, pero sí que lo es para el equilibrio y la estabilidad de la Unión Europea. ¿Y por qué digo esto?
Porque la historia nos indica que las relaciones con Rusia no han diferido del paradigma de la Guerra Fría. A lo largo de estos últimos 30 años han habido picos y valles, luces y sombras, no todo ha sido negativo, pero en las últimas 3 décadas han habido una serie de episodios que la Unión Europea, bien por desconocimiento, bien por irreacción o bien por ignorancia, es decir, una cosa que ignoras, no se ha dado cuenta o no ha intuido un posible amenaza existencial a posteriori. ¿Qué quiero decir con esto? En los últimos 30 años, como mencionaba, tenemos las guerras de la ex Yugoslavia, tenemos las guerras de los Balcanes, tenemos la guerra en Georgia, la invasión de Osetia del Norte, tenemos desde el año ya muy atrás la injerencia constante de Ucrania. El conflicto de Ucrania no es actual. No. Tenemos que remontarnos casi a 1991 o incluso más, desde su independencia en 1917-18, si no me equivoco. Bien, lo que quiero decir con esto, que pongamos una fecha, 2004. En 2004 hubieron unas elecciones y el Kremlin intentó asesinar al presidente legítimo electo, que era Víctor Yushchenko, en favor del candidato prorruso, se llamaba Víctor Yanukovych, si no me equivoco. Aquí la cuestión que hay una serie de episodios que la Unión Europea no ha tratado con la dureza o la contundencia que debería de haberla tomado. Tenemos que en 2014 instigaron una guerra civil. Y ya no solo instiga la guerra civil, que en el año 2022 hubo una invasión en toda regla, volviendo a un paradigma de la Segunda Guerra Mundial. Lo que quiero decir es que se están dando unas dinámicas que nos han estallado la cara y que la Unión Europea tiene que trabajar seriamente. En el caso de Rusia es un modelo de Estado que el poder está principalmente concentrado en un actor concreto. Y no solo eso, es que además utiliza la fuerza como un instrumento político. Y encima le sumas que es la segunda fuerza militar del mundo, son las segundas fuerzas armadas, se están dando unas evidencias que se tendrían que haber tomado mucho antes medidas, digamos, para contener esta posible amenaza. Ahora tenemos una guerra en el Oriente, vamos a ver por dónde va a ir las corrientes. Bien, cuando hacemos un poco de análisis de lo que son asuntos militares o estudios estratégicos, no se trata de tener una bola de cristal y hacer cábalas lo que va a pasar, porque los futuribles no son ciencia, son opiniones y son charlas de café. Sí. Pero en base a los documentos y en base a los momentos que tenemos ahora, pues sinceramente la fecha del fin de la guerra de Ucrania solo está en la mente de la persona que lo ha provocado, y en este caso es el Kremlin. Lamentablemente no depende de los ucranianos. Los ucranianos se están simplemente defendiendo de una agresión. Estamos viendo cómo están habiendo muchos esfuerzos diplomáticos. Me atreveré, si me permites, a dar una valoración personal. Digamos que el interés, el nerviosismo, la insistencia o la impaciencia por parte de la administración Trump en intentar forzar un armisticio con Rusia, lejos de conseguir lo perseguido, colateralmente está dando ventaja estratégica al Kremlin. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay tanta insistencia, los otros lo que hacen es relajarse y utilizar el tiempo a su favor para conseguir ventaja estratégica. La paz como tal, un armisticio, no quiero ser pesimista, pero va a tardar, porque la raíz del conflicto es muy profunda. Lo que sí que es posible es un alto fuego relativamente duradero, pero desgraciadamente a este punto llegaremos cuando Rusia, digamos, se conforme con lo que le dan. Estamos dentro de una mentalidad de una persona y de una manera de actuar. Hay que tomarlo con mucha cautela, no adelantarse a los análisis y siempre con mucha prudencia intentar, digamos, reforzar la presión de la Unión Europea, sanciones, presionarlo indirectamente, por supuesto plantar cara, porque la naturaleza del conflicto se trata de pararle los pies a un agresor. Con un agresor no puedes dialogar de buenas. Hay que dialogar, pero tampoco dejarte achantar. En cuanto al otro elemento de la guerra de Ucrania, debajo subyacen una serie de corrientes, porque no hay que olvidar que es una guerra civil. Sin duda. Por lo tanto, una parte importante de ese armisticio
pasa por Kiev con los propios ucranianos. Y esto es una gestión que tenemos que trabajar todos los europeos para encontrar la mejor solución para el pueblo vecino y amigo de Ucrania. Sin duda has hecho aquí un diagnóstico importante. El conflicto, bajo tu opinión, permanecerá, si bien puede llegarse a un intento de una tregua, no deja de ser esto. Y luego hay otro conflicto que también nos afecta de forma indirecta, ¿no? Que es el conflicto en Oriente Medio. Este es un conflicto histórico. Imagínate, ¿no? Ya cuando el pueblo de Israel se les ofreció, justo en tierras argentinas, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, establecerse, y eligieron la zona más complicada, ¿no? ¿Cómo ves este conflicto, que seguramente permanecerá, pero al final ves pacificación a corto plazo? Vale, es una pregunta con mucha respuesta. Intentaré acotarme lo más sucintamente posible. Lamentablemente es un tema que suele conducir a las visceralidades, porque es un tema muy visceral. Después de un año y medio, casi dos, que estamos ya entrando en el segundo año de conflicto, con unos daños colaterales astronómicos, sinceramente ya cuesta concebir la mera estrategia militar. Parece más una cuestión personal, política del Ejecutivo, que una cuestión de seguridad nacional. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Digo esto con mucha prudencia, con mucha cautela, porque después de 2 años de acción militar, concretamente fue un casus bellum. Hubo unos agentes que atacaron a un país y este país, con toda la legalidad, respondió legalmente a una agresión que hubieron muchos muertos. Por lo tanto, se entiende la operación militar para repeler la amenaza. El problema, o el quid de la cuestión, el objeto que se puede tratar desde diferente lupa, es que después de casi 2 años de acción bélica, con unos daños colaterales muy grandes, la guerra no ha acabado, es que quizá esta no era la solución. No digo ya limitar o evadir la solución militar, no entiendo la respuesta militar, pero quizá de encajarla de otra manera y haber prevalecido más la diplomacia y la inteligencia por encima de lo que es la fuerza militar. ¿Por qué digo esto? Es un conflicto muy complejo porque está territorialmente dentro de lo que es digamos, el mapa de Palestina-Israel, la división, es decir, no es un conflicto fuera, en otro país, en otras fronteras, lo tienen localizado, son vecinos, está uno al lado del otro. Creo que actualmente hay unos 50 rehenes en manos de la organización terrorista Hamas, más o menos aproximadamente. Por lo tanto, requiere unas soluciones mucho más complejas que lo que es la invasión militar. A mí cuando me preguntan, ¿cuándo va a acabar esto? Vuelvo a lo mismo. No tenemos una bola de cristal para poder hacer un análisis a posteriori de qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar solo está en la cabeza de los organizadores. Pero sí que podemos intuir. No me atrevo en absoluto de decir anexión, pero sí que podríamos intuir una reorganización del mapa de Gaza, algo parecido como ha pasado con el West Bank, o en castellano la Franja de Cisjordania, que perimetralmente está totalmente controlado por las fuerzas israelíes y además está dividida por una línea divisoria en dos, digamos que divide el territorio en 2 franjas. Esto lo veo más posible que, como algunos medios de comunicación, algunos analistas que están diciendo ya, de anexión. Tanto como anexión hay muchos interrogantes por en medio, aparte del daño humano que va a ser, creo que llevaron los daños colaterales, van por los 50.000 civiles fallecidos, una destrucción sin precedentes de la Franja de Gaza. En el caso de que hubiera una anexión de facto total, como algunos analistas están intuyendo, habría un éxodo de 2 millones de personas, que ningún país vecino va a estar dispuesto a acogerlo. Por lo tanto, intuyo que cuando el mapa geopolítico o las corrientes geopolíticas sean más favorables, Israel optará por una ventaja estratégica y un control más fuerte o más fehaciente del territorio de Gaza.
Sí, sí, es un conflicto absolutamente histórico, Histórico. que no lo vamos a resolver en el corto plazo. Claro. Es un poco, de decir, el freno a lo que es la violencia Claro. y al conflicto armado, ¿no? Yo sé que el tiempo es muy limitado, pero es que te tengo que preguntar muy, muy sucintamente, porque acaba de surgir Muy bien. otro conflicto que viene de histórico, pero que esté ahí, parece que está ya en estos momentos también, ¿no? ¿Qué recorrido puede tener el conflicto entre India y Pakistán? ¿Qué recorrido puede tener? India piensa que yo tengo fundadas esperanzas en India desde el punto de vista económico. India es la China de hace 20 años, ¿no? En cuanto a potencial económico, ¿no? Entonces, ¿qué recorrido le ves a este conflicto? Vale, yo le veo un recorrido, a lo mejor me equivoco, muy corto, casi anecdótico. ¿Por qué? Porque precisamente como Tour de estás force. mencionando, sí, creo que es más bien una bravura, una prepotencia, una bravuconada por parte de dos países que son nucleares, hay que recordarlo, Sí, que sí. ambos tienen potencias nucleares y unas fuerzas armadas muy hipertrofiadas, pero de ahí a una escalada militar en Asia que pueda derivar a un conflicto internacional, no. Primero porque ya hay un conflicto muy importante en Asia, que es Oriente Medio, que hay que pacificar. Segundo, una guerra ya internacional en el oriente de Europa, en Ucrania. Y otro conflicto a gran escala entre dos actores nucleares, dudo que vaya a escalar, ya solo por el propio interés que tienen esas potencias. Hay un conflicto histórico de la descolonización británica del Hindustán en el año 1948 que dejó un territorio ambiguo. Uno dice que es mío, otro dice que es otro, que esto ni para ti ni para mí. La cosa está es que puntualmente las fuerzas se toman el pulso, lamentablemente muere gente, pero a grosso modo y a priori yo no quiero decir que no nos preocupemos, por supuesto hay que preocuparse, hay que trabajar mucho a nivel diplomático y a nivel político para pacificar, pero los dos son grandes clientes de la Unión Europea, son grandes suministradores de productos a la Unión Europea, son un gran capital humano, científico, tecnológico que nos beneficia, por lo tanto todos tenemos que trabajar para encontrar la solución mejor posible y, resumidas cuentas, no me quiero ir con el tiempo. Yo siempre digo lo mismo, como yo no voy a la peluquería, aprovecho estos coloquios para desahogarme, ¿sabes? Pero no le daría más. No, pero le estás dando una visión muy, muy real de la situación. India yo la considero una potencia en lo que es tecnológico. Se están haciendo muchísimas cosas en inteligencia artificial, en desarrollos tecnológicos. Y yo desde mi punto de vista tampoco le veía, pero bueno, está ahí también. Está ahí. Es un conflicto, por supuesto. Y por último te voy a hacer ya la pregunta del millón, ¿no? Digo, ya que estás aquí. Vamos a ver, tanto China como Estados Unidos, en temas de seguridad, todos los dos ofrecen garantías pacificadoras, ¿no? Tú oyes a los chinos y de alguna manera están por la paz en el mundo, están por el entendimiento, están por el pacto, ¿no? Y oyes a Donald Trump y, hombre, está intentando o tratando de poner paz en los conflictos. Los dos juegan un poco a este rol de pacificadores. Y la pregunta es, ¿los intereses económicos respectivos, ¿no?, de cada una de las dos potencias, no hay que olvidar que son las dos potencias económicas, pueden llegar a pacificar el mundo? Bien. El liberalismo, como teoría, establece de que el comercio internacional es el instrumento y el mejor puente para crear relaciones políticas y diplomáticas entre los estados. Es lo que nos ha llevado hasta aquí. Exacto. Cuando dos países comercian, ganan dinero, son felices. Tú ganas, yo gano, ¿por qué no vamos a pelear? Win-win. Exacto. El ser humano tiende a cooperar, pero para cooperar tiene que haber un escenario de estabilidad y de paz. El escenario de paz y de tranquilidad es el mejor terreno, el terreno más fértil para comercial. Y si es un terreno fértil para comercial, ergo es el garante de la paz. Y dirás, bueno, esta visión es muy optimista, incluso permíteme naif. Sí, lamentablemente esta visión optimista a veces se ve ensombrecida por el ímpetu geopolítico de los estados. Es curioso, y lo inédito del momento actual
entre muchas incongruencias que estamos viendo, es que sea Estados Unidos el gran baluarte del liberalismo, el pater familias del libre mercado, quien sea que está obstaculizando y dinamitando sus propios principios. Y no solo eso, poniendo contra las cuerdas la legalidad de las instituciones mundiales. El comercio es el principal instrumento para garantizar la ley. ¿Por qué? Porque si tenemos unos contratos hay que respetar las normas. Si uno se salta a la torera a los contratos, uno, es un desplante diplomático y político, y en segundo lugar, quedas mal, estás haciendo ridículo y generas desconfianza. Por lo tanto, la lectura de la guerra arancelaria que estamos aconteciendo en la actualidad no tiene una explicación económica, porque todos los economistas, o sea, es que es sabido, no hace falta ni llegar, es de segundo de bachillerato, que el proteccionismo es una medida totalmente excluida de cualquier receta económica. ¿Por qué? Porque cerrar un mercado supone un colapso. Vale, no compras, pero tampoco vendes. Es decir, no ganas. Por lo tanto, esto solo puede tener una lectura política. Y aquí vamos. Estados Unidos es el principal mercado del mundo. Es el país que más compra de todo el mundo y de todo. Dependemos de ellos. Como esto lo saben, la administración, voy a ser un poquito más cauteloso, la administración actual, como esto lo sabe, digamos que abusan de esa dependencia para presionar políticamente. ¿Qué es lo que se persigue con esto? Trump es un empresario. Su vida ha sido los negocios. Tiene una manera de hacer política al estilo de la empresa privada. ¿Qué quiere decir? Mantiene un tipo de relaciones agresivas, intentando sacar el máximo beneficio lo más rápido posible sin atender a las consecuencias. ¿Bien? Su estilo es, yo tiro a lo más alto, exijo y voy a lo más que puedo, y como sé que no me lo van a dar, poco a poco voy bajando, reculando, intentando negociar la solución más ventajosa. Esto es una cortina de humo, esto se sabe que no va a ir a ninguna parte por el propio beneficio de todos, es pegarse un tiro del pie. La gente me dirá, ¿pero de verdad que hacen esto? ¿Tan inconscientes son? No, es una estrategia de negociación clásica y dura del hard business, o sea, a presionar. Si tú cedes a la primera, estás vendido. Lo que hay que hacer es mantenerte firme, mirar de tú a tú y buscar la necesidad más ventajosa. Fíjate tú que cuando hizo Carlos Cuerpo, el presidente del Banco de España, fue a Estados Unidos, ¿qué le exigieron? Dos cosas históricas. Bueno, una histórica, que era subir el gasto de defensa y quitar la tasa de Google. O sea, tanto, al final, para nada, para cosas que se siguen pidiendo desde la administración Clinton. Por lo tanto, no es para tanto, no hay que dejarse llevar por la alerta, mantener la calma, tampoco dejarte achantar, pero negociar, hablar y sobre todo comerciar, porque ellos tienen cosas, nosotros tenemos cosas, ellos necesitan cosas nuestras y nosotros necesitamos cosas de ellos. No hace falta pelearse, todo se puede arreglar con una taza de café y negociando la mejor salida posible. En cuanto a China, es curioso porque su estrategia a nivel global ha sido entender a la perfección el liberalismo. Ha aplicado a la ley del mercado a la perfección. Ha aplicado al pie de la letra la legalidad internacional. Y gracias a esa, digamos, ímpetu internacional de cabizbajo o de perfil bajo, al final ha logrado extenderse y crear realmente un hecho histórico que hoy día es potencia tecnológica mundial. La segunda potencia. En los años 90, el 3% de la población de China que era el 3% de la población era clase media. Hoy día es el 68%. Estamos hablando que en 30 años ha tenido un crecimiento exponencial. O sea, realmente esto es sin precedentes. Eso es un caso digno de estudio para el futuro. Pues nos has iluminado muchísimo. Comparto tu visión en el sentido de que yo creo que los que tengan que negociar con el presidente de los Estados Unidos deben leer su propio libro, el libro que escribió y fue bestseller. Exacto. The Art of the Deal, ¿no? Para saber un poco realmente cómo afrontar la negociación. No tenemos más tiempo, Jebrel. Me ha encantado la entrevista. Realmente nos has aportado muchísimo y no dudes que vamos a contar contigo en futuras intervenciones porque tus aportaciones son muy valiosas, sobre todo para nuestra audiencia,
que son gente de negocios, son empresarios y que de alguna manera tienen una visión global e internacional. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Bien, damos paso 3 minutos a repasar la parrilla de programación de Tinku Televisión y vamos con el segundo de nuestros invitados.